Lo primero que tenemos que decir nosotros con respecto a las normas de homologación es que ellas surgen en agosto de 1982. Cuando surgen las normas de homologación en agosto de 1982, el gobierno nacional toma en consideración establecer un mecanismo que pueda generar un incremento para los profesores universitarios que les permita a ellos quitarse esa camisa de fuerza existente hasta el momento. Recuerden ustedes que para ese momento la ley que estaba vigente en Venezuela era la ley del trabajo de 1936 y el acta convenio de la Universidad ULA-APULA, el acta convenio que tenían los profesores de la UCB, de la UDO, de la LUZ, generaban que cada uno de los docentes universitarios tuvieran diversos incrementos salariales, pero respetaban un principio constitucional que hoy en día está en el 91 de igual trabajo, igual salario. El gobierno nacional, con la intención de unificar, llama y convoca a todas las universidades y genera las normas de homologación como un instrumento de los denominados hoy en día normativa laboral. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de las normas de homologación? Establecer los beneficios patrimoniales para el personal docente, en los cuales, en primer lugar, vamos a ver cómo vamos a hacer los ajustes de los sueldos y los beneficios adicionales, que los dividen en dos grupos, los básicos y los complementarios. Más adelante vamos a mirar cada uno de ellos. Le dan rango, entonces, a las normas de homologación de una convención colectiva por rama de actividad, o lo que se conoce normalmente como una normativa laboral, porque nos enmarca a todos los profesores de las universidades nacionales y trata de unificar al darle ese carácter de normativa laboral. Cuando uno lee cualquier instrumento normativo, lo primero que uno debe hacer es tener en consideración el objeto de las normas que va a estudiar. En el artículo 1 se desarrolla precisamente ese objeto y en el artículo 2 se define quiénes son considerados personal docente y se limitan exclusivamente a decir que vamos a aplicar el criterio que tiene la ley de universidades vigente en los artículos 86 y 87, que son todas esas categorías que ustedes conocen. Ahora, el artículo 3, que es el primero que realmente nos interesa conocer y manejar, viene a establecer todo lo que tiene que ver con los beneficios de sueldo del personal docente de investigación y dice que ese beneficio tiene que ser ajustado necesariamente bajo el mecanismo de las normas de homologación. Y en ese mismo artículo 3 dice e incorpora como primer elemento aquel derecho que se tiene a los trabajadores docentes que están desempeñando en ese momento cargos de dirección, es decir, aquellos que tienen condición de decano, rector, consultor jurídico, coordinador de posgrado, director de escuela, etcétera, etcétera. Esas primas que se reciben por esos cargos también tienen que ser ajustadas porcentualmente de acuerdo al criterio o el mecanismo que se va a desarrollar en estas normas de homologación. Ese artículo que se desarrolló allá en 1982, hoy en día se estudia en concordancia con el contenido del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, porque nuestro legislador en materia laboral dio pasos importantes desde el año 97, cuando en el 97 define en la Ley Orgánica del Trabajo qué se entiende por salario en el artículo 133, y ese criterio actualmente se sostiene y se mantiene en los mismos términos en el artículo 104 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, que dice que se entiende por salario toda la remuneración, provecho o ventaja que el patrón le da al trabajador con ocasión de la prestación de su servicio, siempre y cuando se pueda cuantificar en dinero. Tomando ese criterio, se nos acabó el problema y el dolor de cabeza de determinar nosotros y decir qué tenemos nosotros como sueldo, qué nos van a ajustar como sueldo, todos los beneficios patrimoniales que recibamos que se pueden cuantificar en dinero. Y esa disposición del 104 hoy en día solamente secciona a los beneficios de carácter social, como por ejemplo el beneficio del bono de alimentación que ustedes conocen como cesta ticket. Pero esa amplitud de ese artículo 3 de la norma de homologación, estudiar en concordancia con el artículo 104 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, nos deja bien claro que todos esos beneficios patrimoniales que nosotros estamos recibiendo por concepto de salario, incluyendo las primas de dirección, tienen que ser necesariamente ajustados.